posiblemente este tema se nos confunda un poco con las diferentes incurvaciones de la tibia, pero precisamente hoy vamos a hablar solamente de esa incurvación anterolateral que de una lo transporta a uno a una pseudartrosis de tibia, y probablemente dentro de estas de origen congénito y posiblemente asociada a neurofibromatosis tipo 1, también puede estar pues de forma aislada. Y también vamos a ver entonces las pseudartrosis que se van a presentar con la misma clínica, digamos que en contextos diferentes por otras etiologías. Entonces, para empezar con el tema grande, que es la pseudartrosis congénita de la tibia, como sabemos, entonces es una enfermedad que no es muy común, se presenta en 1 a 140.000 nacidos vivos, está asociado entonces a la neurofibromatosis y a síndrome de heridas amnióticas, puede presentarse con o sin fracturas dependiendo del estadio en el que esté, y pues van a haber unos cambios secundarios posteriores asociados a precisamente a esta alteración anatómica en este hueso largo. Con respecto a la fisiopatología, entonces, como sabemos, la etiología es desconocida. Lo que sí se sabe es que en el foco de pseudartrosis se va a presentar un amartoma fibroso, y asociado a este tejido, digamos que obviamente es diferente al tejido óseo, va a estar asociado a una alteración en el flujo sanguíneo, tanto óseo como perióstico, que va en últimas cuentas también a alterar, pues, digamos que la fisiología de los osteocitos y los osteoblastos y osteoclastos adyacentes. Claramente hay una actividad osteoclástica aumentada en este foco de pseudoartrosis, y asociado a esto, pues no hay una respuesta a las proteínas morfogenéticas, digamos que de ciertos tipos que se producen de manera endógena pues en el cuerpo. La presentación clínica entonces va a ser muy variable, como hemos visto hoy, del niño que se presenta solamente con una incurvación anterolateral sin presencia aún de fracturas, hasta el niño que tiene pues ya una pseudartrosis como tal establecida, con, digamos que atrofia de los segmentos o de los estados proximales al foco de pseudartrosis, y con unos cambios pues osteolíticos adyacentes asociados, no solamente, como decía el profesor, a manchas, café con leche, sino también, digamos que a otros trastornos o a otras alteraciones musculoesqueléticas que también hay que ir a buscar en los niños que tienen ya precisamente neurofibromatosis como tal. Dentro de las ayudas diagnósticas, pues la radiografía va a ser el pilar fundamental, donde vamos a poder evidenciar el tipo de pseudartrosis que tenga el niño, las características de los estados proximales al foco de pseudartrosis, la presencia de compromiso adyacente también del peroné, que también se presenta, pues, digamos que en una alta proporción de los casos, y la resonancia, pues, digamos que va a estar solamente indicada, digamos que en casos muy específicos, sobre todo en términos de investigación, pues, con la radiografía usualmente se tiene, pues, como los datos específicos, y se ha usado solamente la resonancia para determinar los cambios que se presentan a nivel perióstico, que, como mencionó el compañero Rubla, son muy diferentes a las pseudoartrosis que se presentan por otras causas. Digamos que dentro de la historia natural de esta enfermedad, lo que se va a presentar entonces es una incurvación anterolateral que, si progresa, asociado pues a los cambios tróficos de los cabos adyacentes al foco de fractura, pues precisamente va a haber con tramos mínimos fractura de ese foco de pseudoartrosis. Si no se corrige, va a haber una migración proximal del peroné, lo que va a conllevar a múltiples deformidades secundarias, y dentro de eso, pues, el valgo del tobillo, que va a generar no solamente alteraciones a nivel de la articulación del tobillo y del pie como tal, sino también de articulaciones más proximales al foco de pseudoartrosis. Con respecto a las, digamos que de los tipos de clasificaciones, se han evidenciado muchas, y muchas son con respecto a las configuraciones anatómicas del foco de pseudoartrosis, y otras van, digamos, encaminadas precisamente al pronóstico de tratamiento. Sin embargo, no hay una clasificación, digamos, que específica que ayude a diferenciar digamos, a encasillar pacientes dentro de un grupos específicos. Sí se digamos que ha establecido unas clasificaciones principales, como la que vemos allí, que es la clasificación de Crawford, la que se utiliza, digamos que de manera simple para determinar la morfología. En la tipo 1, entonces, vamos a evidenciar simplemente un arqueamiento anterior con un aumento de la densidad cortical y una médula estrecha. En el tipo 2 ya vamos a ver, pues, la misma incurvación, pero con una médula mucho más estrecha y esclerótica. En la tipo 3, entonces, vamos a evidenciar la misma incurvación, pero ya con la presencia de quistes, o ya con la presencia de signos radiológicos de prefractura. Y en la tipo 4, pues, ya vamos a evidenciar una pseudoartrosis establecida, usualmente, pues, también con compromiso del peroné como tal.
y otras, pues como les mencionaba, muchas clasificaciones que van a tener en cuenta la integridad de la tibia y el peroné, la presencia o ausencia de migración proximal del peroné, como les mencionaba anteriormente, y la presencia de un defecto óseo significativo. Sin embargo, pues lo que se tiene en cuenta al día de hoy es que existen unos factores pronósticos que nos hace pensar en que posiblemente el niño va a tener un peor pronóstico. Dentro de ellos, la presencia comprobada de neurofibromatosis tipo 1, una presentación muy temprana o muy tardía, una ubicación muy distal del foco de pseudoartrosis, una progresión avanzada en el momento de la presentación, la esclerosis ósea y la presencia en el momento de discrepancia de longitud va a ser, digamos, que unos factores pronósticos importantes. Lo importante es, digamos que en el momento de hacer el diagnóstico de una pseudoartrosis de tibia, sobre todo en los estadios iniciales, lo más importante es prevenirla. Entonces, como sabemos, una fractura temprana es un factor pronóstico de gravedad. En este caso, pues el uso de ortesis en tiempo completo va a estar indicada, y la aplicación de injerto de peroné en la concavidad en pacientes que no se han fracturado, pues está todavía en discusión. Sin embargo, como lo mencionaron muy bien los compañeros, el pilar fundamental en el tratamiento de la pseudoartrosis de tibia congénita va a ser la resección del amatoma, que solamente es precisamente en estos pacientes con una pseudoartrosis congénita, posiblemente en el contexto de neurofibromatosis, donde vamos a encontrar este tejido pues diferente, y que no lo vamos a encontrar en una pseudoartrosis por otra causa. La resección del amatoma entonces va a ser fundamental, y la fijación intramedular, digamos que son los dos pilares fundamentales de este tratamiento. Sin embargo, como mencionó el compañero Harold, en los últimos 10 años el uso de los fijadores externos tipo Ilízaro han tenido pues una relevancia importante. Otras opciones terapéuticas entonces va a ser el uso combinado de fijación intramedular y extramedular, la aplicación de colgados de peroné vascularizados, e incluso la amputación, pues van a estar dentro del arsenal de posibles usos, pues, o de posibles terapias. Y pues, además de esto, el uso de injerto óseo, ya sea generalmente autólogo o aloinjerto, el uso de proteínas morfogenéticas, o incluso el uso de los glifosatos también se ha estudiado con respecto a la mejoría pues, de la consolidación en estos pacientes. Con respecto a la fijación intramedular, entonces obviamente se debe siempre ofrecer la resección del amatoma. La fijación intramedular generalmente se hará con clavos flexibles o con la fijación intramedular que se requiera en el momento, según la morfología de la pseudoartrosis del paciente. Las ventajas del clavo intramedular es que ofrecen una adecuada alineación y corrección de las deformidades, y además pues van a ser una guía con respecto al crecimiento de este hueso largo. El éxito de la fijación intramedular va desde el 24 hasta el 80%, dependiendo de la morfología de la pseudoartrosis y pues del artículo donde se vea. Los colgajos de peroné vascularizados, pues además de eso también se debe ofrecer la resección del amatoma. Usualmente el colgajo del peroné se tomará de contralateral, aunque algunos casos clínicos también descritos donde se ha usado colgajos de peroné ipsilateral también se han evidenciado. Y pues, digamos que los métodos de fijación de este colgajo van a ser variables y van a depender, como les mencioné, también de la morfología, del tipo de pseudoartrosis y del compromiso pues, que tenga el paciente del peroné ipsilateral. Dentro de los métodos que se han planteado, entonces también está la fijación intramedular y la aplicación de sistemas Ilízaro, también en este contexto. Ya pues los métodos de fijación externa como el Ilízaro, además de esto también se debe también siempre resección del amatoma. Y con respecto a la configuración, pues se han, digamos que descrito diferentes combinaciones con respecto al uso de este fijador externo. Obviamente, como mencionaba también el profe Mena, dentro de las opciones reconstructivas, sobre todo en pacientes que tienen deformidades en el plano oblicuo o en el plano, o digamos que deformidades simples o monoaxiales, entonces también digamos que pudiera usarse el sistema de Ilízaro no solamente para corregirla, sino también para hacer posteriormente alargamientos para corregir la discrepancia en longitud. La proteína morfogenética tiene muy pocos estudios en niños. Se ha cuestionado digamos que su uso, sobre todo por posibles resultados nocivos como efecto inductor de tumores, pero en estudios pues, que se han realizado de poca, digamos que de habilidad científica, se ha visto que la proteína morfogenética tipo 2 y 7 pues han mostrado algunos buenos resultados en este contexto. El uso de
de las técnicas de Masquelet o de membrana inducida, siempre se debe usar previamente la restricción del amartoma, posteriormente fijación intramedular y un espaciador con crecimiento antibiótico, como se describe usualmente en su técnica, y posteriormente la aplicación de injertos autólogos, digamos, y con un poco menor rendimiento que los otros métodos de fijación que hemos visto. Otros métodos o técnicas nuevas que se han evidenciado en los últimos años es la realización de injertos periósticos tomados de alerón ilíaco, obviamente resecando previamente todo ese periósteo patológico que recubre ese foco de pseudoartrosis, la electroestimulación o pues, con terapias de electroestimulación también se ha evidenciado en pseudoartrosis usualmente lineales con defectos óseos de menos de 5 milímetros con eficacia no comprobada, y los injertos autólogos de médula ósea, pues como sabemos, estas células tienen una alta capacidad de diferenciación osteogénica, entonces también digamos que ha tenido relevancia en los últimos años, sin embargo sabemos que es muy costoso y pues teniendo terapias previas, digamos con menos morbilidad también podría evidenciarse. Además de esto, este artículo se publicó el año pasado, donde realizan, digamos, una clasificación más que todo mecánica y radiológica de la pseudoartrosis, en la cual entonces se toman como factores fundamentales la presencia o no de cirugía previa, la presencia o no de movilidad en el foco de pseudoartrosis y dentro de esta presencia de movilidad, si el foco es rígido o no. Entonces clasifican en tipo 1 con un foco móvil sin cirugías previas, en la tipo 2 foco móvil con cirugías previas, en la tipo 3 un foco que es rígido con o sin cirugías previas. Y se determinó que utilizando siempre sistemas de fijación intramedular asociadas, combinadas con sistemas ilízaro, siempre con resección de foco de amartoma y aplicación de injerto óseo autólogo, o sea, pues como decimos acá, dándole con toda esa pseudoartrosis, pues entonces se evidenciaron, digamos que resultados muy buenos con presencia de consolidación en el 98% de los casos, tanto en las tipo 1, tipo 2 y tipo 3, digamos que en las 3 se utilizó, como les mencioné entonces, fijación intramedular, y sistemas de ilízaro, resección del amartoma y aplicación de injerto autólogo. En la tipo 2, digamos que se tuvo en cuenta, con diferencia al tipo 1, fue la presencia de cirugías previas y la corrección de estas deformidades, posiblemente de mayor magnitud con el sistema de ilízaro. Y lo único, digamos que nuevo con respecto al tratamiento es que en los pacientes con pseudoartrosis congénita tipo 3, o sea que eran, digamos, con una movilidad rígida, o sea, de menos de 5 grados, o una movilidad disminuida de menos de 20 grados, evidenciada por intensificador de imágenes en el momento de la cirugía. Digamos que la técnica que se utilizó en este tipo de pacientes fue la corrección de la deformidad o de la corrección de la deformidad con el ilízaro de manera gradual, sin la resección inicial del foco de pseudoartrosis, y posteriormente ya cuando se hizo la corrección adecuada de la deformidad, entonces lo que se aplicó fue una resección pues mínima del foco de pseudoartrosis con una compresión posterior con el mismo sistema de ilízaro con resultados de hasta el 97% de consolidación. Entonces me llama la atención porque no se realizó inicialmente pues la resección de foco de pseudoartrosis, sino que se realizó fue posteriormente compresión. Dentro de las secuelas y de las complicaciones, entonces, como les mencioné, digamos que el ascenso del peroneo se va a evidenciar un tubillo que va a ser valgo, la discrepancia de longitud obvia por la alteración en múltiples planos de la pseudoartrosis y de las complicaciones posteriores. Las refracturas, como mencionábamos anteriormente, entonces se presentan cuando se hacen, digamos que cuando se tratan con el arsenal mínimo que va a ser fijación intramedular y la corrección pues, o la resección de la amartoma que va a un 40%, y la asociación pues, a complicaciones propias de la neurofibromatosis tipo 1. Ya con respecto a la pseudoartrosis de la tibia y otras etiologías, pues tengamos en cuenta que el tratamiento va a estar encaminado precisamente al origen de esta pseudoartrosis. Como mencionamos, entonces, con respecto a las pseudoartrosis ocasionadas por osteomielitis y fracturas abiertas, son muy poco frecuentes en niños, pues como sabemos, los niños tienen un alto potencial de consolidación y remodelación de este tipo de fracturas, aún con deformidades pues, importantes. En los adultos, digamos que todos los estudios que se hacen en niños son, o la mayoría se ha evidenciado pues, con bibliografía de los adultos. En los adultos, en las fracturas gluciloides, los antípodos
la presencia de no unión o de pseudoartrosis va a ir hasta 15% y en tipo 3 hasta 60%. No hay datos específicos en niños y los tratamientos que actualmente se realizan para la corrección de esta pseudoartrosis asociadas a osteomielitis van a ser similares a los adultos, pues con diferencia del uso de la fijación intramedular con clavos flexibles. Con respecto a las fracturas cerradas, mucho menos frecuente la presencia de no unión en fracturas de tibia. Usualmente se ha asociado con desplazamientos de más del 20% y pues con una movilización adecuada que permite un exceso de movilidad de foco de fractura. Hay una mayor proporción, obviamente, de alteraciones rotacionales y angulares, o sea, de mala unión en comparación pues, con no unión en los niños. Y con respecto a las heridas amnióticas, esto es muy raro y lo quise traer pues, a colación precisamente por el caso que presentamos. Solamente hay 5 reportes de casos que yo encontré en las bases bibliográficas y la corrección que se hace de esta pseudoartrosis asociada a heridas amnióticas pues va a depender de la morfología de la brida, del estado vascular de la extremidad, porque como mencionaba el profesor Andrés, en pacientes que tienen, digamos que una estrangulación muy importante de la extremidad, pues van a terminar usualmente en amputación, porque corre pues el riesgo tanto la vida del paciente como de la extremidad. Y pues inicialmente antes se consideraba amputación de entrada en pacientes que tenían, digamos que una habilidad muy importante, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, con el advenimiento de procedimientos reconstructivos avanzados, pues ya digamos que dependiendo, como les mencionaba, de la morfología del estado vascular, se van a ofrecer procedimientos reconstructivos mucho más avanzados y con mejor pronóstico. Entonces, para mencionarles ya